Muy buenas noches, estimados estudiantes del técnico laboral en auxiliar jurídico. Nos encontramos esta noche dando continuidad a nuestra guía de aprendizaje, nuestra primera lección de nuestra guía de aprendizaje denominada Introducción al Derecho Administrativo General. En esta clase de hoy vamos a finalizar el tema o los temas correspondientes a aspectos generales e importantes del derecho administrativo. Vamos a iniciar entonces con un tema que debieron ustedes haber abordado en su clase de legislación constitucional, puesto que una de las facetas o uno de los aspectos más importantes del derecho constitucional o de legislación constitucional se desarrolla en una de las partes de la Constitución. ¿Quién me recuerda cómo se clasifica, cómo se estructura nuestra Constitución política? A ver, se divide en dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes, muchachos? Orgánica y dogmática. La parte orgánica y la parte dogmática. Muy bien. La parte orgánica es aquella que nos interesa a continuación, ¿cierto? La parte orgánica es aquella que despliega una organización o en donde la Constitución desarrolla una estructura y organización del Estado y además manifiesta de manera taxativa, cuando hablamos de algo taxativo o expreso, nos referimos a algo que está establecido en la norma de una manera positiva, ¿cierto? Es decir, escrita. Y en la Constitución política encontramos o podemos decir que es la parte dogmática, perdón, la parte sustantiva o el derecho sustantivo, podríamos asemejarlo de esa manera, lo que conocemos como el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque es allí, muchachos, es en la Constitución política donde vamos a encontrar, además de una forma de gobierno, de una estructura estatal, también vamos a encontrar eh, enmarcado de manera clara y expresa cada una de las funciones de las entidades estatales. Es decir, a partir de lo que expresa la Constitución, las instituciones van a empezar a desarrollarse como entidades públicas, como instituciones. Ejemplo, la Procuraduría, el presidente, ¿cierto? Como servidor público, la Contraloría, el Ministerio Público, que es también un órgano de control, que ahorita vamos a hablar de eso. Cada una de ellas va a encontrar su función clara en la Constitución Política de Colombia y de ahí en más no pueden hacer ni más ni menos. Tienen que someterse al imperio de la norma y acogerse a lo establecido en la Constitución Política de Colombia. Es por ello, entonces, que nosotros, para en algún momento, eh, o la función constitucional, por ejemplo, de la Fiscalía, es perseguir el delito, investigar las conductas revestidas de delito. No lo puede hacer en ningún momento la Contraloría o el Ministerio Público, porque se encuentra única y exclusivamente en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, a excepción o en algunos casos donde a partir de unas características subjetivas, es decir, dependiendo de la característica del sujeto pasivo de la conducta punible, pues cambia esa competencia a algún órgano estatal. Entonces, la Constitución política es aquella en donde vamos a encontrar enmarcada cada función que le compete a cada institución, ¿cierto? Pero no solamente eso, muchachos. Es en la Constitución política donde vamos a encontrar las diferentes formas y estructuras de las organizaciones estatales. Ustedes debieron haber conocido de primera mano cómo se organiza
el Estado. Porque muy a pesar, muchachos, y quiero que tengan en cuenta esto, y ante cualquier duda, pues pueden abrir el micrófono y participar. Aunque les había manifestado la clase anterior de que quien despliega esa función de administrar, de dirigir, de direccionar, ¿cierto? De manejar, es la rama ejecutiva del poder público. No podemos dejar de lado eh, el hecho de que todas las personas que hacen parte del Estado tienen los deberes que su mismo estatus y su mismo cargo pues le demanda, ¿cierto? Es decir, todas esas personas que hacen parte del Estado tienen unas responsabilidades y son conocidos como servidores públicos. Ya de eso, de cómo en algún momento un servidor público puede entrar a trabajar por el Estado, vamos a hablarlo ahorita más adelante. Pero entonces inicialmente vamos a hablar de la estructura del Estado, ¿cierto? De esa administración, que primero que todo es importante explicar que la clasificación más importante que encontramos en la Constitución Política de Colombia son las ramas del poder público, ¿cierto? ¿Quién me recuerda cuáles son esas ramas del poder público? ¿Cuántas son? ¿De qué se encarga cada una? ¿Cuál es la función principal de cada una de ellas? A ver, ¿quién me dice? Profe, las ramas del poder público son la legislativa, judicial y la ejecutiva. Muy bien. Por ahí escuché que Divisay estaba hablando. Se te escucha así el micrófono como a lo lejos. No sé, de pronto, para que te ubiques mejor. Decía que las ramas del poder público son la legislativa, judicial y la ejecutiva. No, sí, María Paz, yo a ti te escuché claramente, perfectamente. Ok. Pero también hacia lo lejos estaba escuchando Otra com- a una compañera. ah, ya. Sí. Entonces, no sé si de pronto sea que tiene problemas con el micrófono. Entonces, para que de pronto lo pueda solucionar y participe. Pero entonces sí, esa lo ha dicho María Paz muy bien. Las tres ramas del poder público o La, las ramas del... la ¿Sí? legislativa es la que se encarga de crear las leyes. La judicial administra justicia y la ejecutiva es la que está en cabeza del presidente de la República. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro que sí. Entonces el poder, ¿cierto? El poder público, La encabeza el eh, presidente de la República. sí, claro, muy bien. Las tres ramas del poder público o el poder público tiene una La, división la, tripartita. la ministra, la administración. Bueno, ahí tenemos inconvenientes, ¿cierto? Con los micrófonos o con la señal, pero bueno, ahí para que de pronto puedan revisar, para que podamos o puedan también participar, ¿cierto? De una manera clara. Entonces, muy bien, ustedes lo han dicho. Las tres ramas del poder público o la primera clasificación importante que encontramos del Estado es en esa división tripartita del poder público, es decir, con el fin de evitar una concentración de poder, con el fin de evitar formas de gobierno absolutistas, se le da una función independiente a cada órgano estatal, ¿cierto? A cada parte del Estado. En cabeza de la rama legislativa encontramos como función principal la de crear las normas, crear las leyes, ¿cierto? De crear las reglas de juego, como podríamos decirlo coloquialmente. En cabeza de la rama judicial del poder público, encontramos como principal función administrar justicia. Es decir, que en cualquier momento en donde haya un conflicto de cualquier naturaleza, sea civil, ¿cierto? Acá, a través de la jurisdicción ordinaria, sea de índole constitucional, o sea
de índole disciplinaria o en lo que estamos ahora inmersos, que es en cuanto a lo contencioso administrativo, la rama judicial del poder público se encargará de dirimir ese conflicto, ¿cierto? Ella es la encargada de solucionar o de decidir quién tiene la razón, obviamente bajo unos parámetros probatorios. A partir de ahí, entonces ya vamos a lo que conocemos como el derecho administrativo por excelencia, ¿cierto? La rama del poder público que a todas luces es la que se encarga de administrar los recursos, de direccionar el gasto público, de manejar el erario público, ¿cierto? Las ganancias, de dirigir o direccionar también todas esas facetas o esas funciones en cuanto al manejo de los recursos. Eso por un lado. Cada una de ellas tiene una función totalmente independiente por las circunstancias o por los motivos que ya pues hemos hablado y que seguramente ya ustedes conocen, ¿cierto? Porque ya hemos abordado en guías anteriores esos temas de por qué en algún momento surgió el constitucionalismo como fenómeno para evitar esa concentración de poder que en algún momento y que en algunas facetas históricas del mundo ha creado los mayores vejámenes en contra de la humanidad. Entonces esa es la primera gran clasificación que podemos establecer del Estado. Otra gran clasificación, ¿cierto? O otra, podríamos decir, otra parte de ese Estado son los organismos de control, porque estos organismos de control son ramas o son parte independiente del Estado, pero los funcionarios o los servidores públicos también hacen parte del Estado y cumplen funciones también muy importantes. A ver, ¿quién puede mencionarme de ustedes los órganos de control? A ver, ¿cuáles son los órganos de control? La Procuraduría General de la Nación. Vamos a organizarnos. Vanessa, tienes la palabra, por favor. Soy Lorena. ¿Quién? Lorena. Hola, Lorena. Es que apareces como Vanessa. Bueno, sí, señor. Es el computador. Vale. El órgano de control, el organismo de control está conformado por la Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Contraloría General de la República. Bueno, la Contraloría es uno de los órganos u organismos de control, ¿cierto? El otro órgano u organismo de control es el Ministerio Público, de quien se encuentra en cabeza la Procuraduría General de la Nación. Adscrita también al Ministerio Público encontramos, como ya lo habías dicho, ¿cierto? La Defensoría del Pueblo, pero son entidades que están adscritas pero que tienen unas funciones independientes. ¿De qué se encarga entonces la Contraloría? La Contraloría se encarga de vigilar, ¿cierto? Estamos hablando de organismos de control, de vigilar y controlar todo lo relacionado con el erario público, porque no se pierda la platica, ¿cierto? Cuidar el dinero que se supone, ¿cierto? Que es de todos. Y en cualquier momento en el cual ocurra alguna situación en donde por arte de magia, ¿cierto? Se pierda la platica, es allí donde entra la Contraloría a sancionar de manera fiscal, es decir, con plata, a la persona o al funcionario público, vamos a decirlo así, que es responsable fiscalmente de ese detrimento patrimonial. Esa es la función principal de la Contraloría General de la República, ¿cierto? El Ministerio Público como entidad, ¿cierto? Como gran parte de esos organismos de control se encarga inicialmente o como gran o principal función de velar por los intereses
de la ciudadanía, de los asociados al Estado. Y adscritos a ese Ministerio Público, muchachos, encontramos principalmente a lo que es la Procuraduría, ¿cierto? Y también a la Defensoría del Pueblo. Cada una de ellas con una función totalmente independiente. ¿De qué se encarga la Defensoría? De velar, ¿cierto?, por los derechos y además de servir como, vamos a decirlo así, como puente en el evento de que haya alguna vulneración de un derecho, ¿cierto? Si de pronto hay una vulneración al debido proceso, en algún evento, en un proceso judicial, siempre vamos a encontrar un agente del Ministerio Público en una audiencia. Y él tendrá que en cualquier momento en que evidencie una falta procesal o una indebida participación o que el juez no está ejerciendo o haciendo su trabajo en debida forma, pues simplemente él hará e intervendrá en esa audiencia para evitar que sean vulnerados esos derechos, de cualquiera sean las partes. Cualquiera sea la parte, él tendrá la oportunidad de participar. Obviamente, eso en cuanto a, pues, el Ministerio Público, ¿cierto? La Procuraduría, por su parte, es la encargada de vigilar disciplinariamente y de sancionar disciplinariamente a los servidores públicos, ¿cierto? Por alguna falta disciplinaria. Entonces, ¿qué tipo de sanciones? Primero, la destitución. Cuando un funcionario público es encontrado responsable disciplinariamente, lo más lógico es que ese funcionario no deba estar en ese cargo. Y obviamente, como sanción adicional, la inhabilidad para ejercer cargos públicos. Entonces, simplemente como no estás ejerciendo bien tu trabajo, tendrás como sanción la imposibilidad de ejercer cargos públicos. De eso se encarga que la Procuraduría General de la Nación. La Defensoría vela por los derechos de todos los ciudadanos y sirve de puente, ¿cierto? Si usted de pronto en algún evento no tiene la oportunidad de tener dinero para tener un abogado pues pago, ¿cierto? Lo que llamamos nosotros convencional, es decir, que no es defensor público. El Estado a través de la Defensoría del Pueblo pues le facilita a uno para que usted pueda ejercer su derecho de defensa o contradicción, el principio de contradicción, ¿cierto? Cada uno de esos organismos o entes de control tiene una función diferente. Y son también totalmente independientes de las ramas del poder público, pero también hacen parte de lo que conocemos como esa estructura del Estado, y todos son servidores públicos. También encontramos, muchachos, unos organismos independientes, ¿cierto? Autónomos e independientes. Entre ellos podemos encontrar, por ejemplo, el Banco de la República, encargado pues de dirigir todo lo relacionado con las finanzas o de la parte financiera y bancaria del Estado. Encontramos también a las CAR, las corporaciones autónomas regionales, encargadas más que todo de la vigilancia y control del medio ambiente, la flora y la fauna. Encontramos también las universidades, ¿cierto? También son entidades que son públicas. Recordemos que estamos en derecho administrativo, siempre hay entidades públicas de por medio. Además de esas universidades, también podemos encontrar a la Comisión Nacional del Servicio Civil, la CNSC. ¿Han escuchado de ella? ¿Quién la ha escuchado? ¿Quién aquí ha participado en un examen del Estado? Concurso de méritos. Para un cargo público. ¿Quién ha participado en esos exámenes? Por ejemplo, mi mamá es profesora y ella participó en un concurso del Estado. ¿Cómo que es esa que te refieres? Divisa, yo creo que estás hablando y te escucho así como a lo lejos, pero de verdad que no se te escucha, entonces se hace imposible, pero
si puedes revisar por favor el micrófono, sería excelente, ¿cierto? Porque de verdad, y los compañeros están de testigos que no se escucha. Entonces, te invito a que por favor revises, porque ya yo he escuchado que estás participando, pero de verdad que no te escucho. La CNSC, Comisión Nacional del Servicio Civil, es la encargada de vigilar la carrera judicial en cuanto a qué, al ingreso, es decir, cómo se vinculan los servidores públicos a trabajar con el Estado. Y eso es organizar concursos de méritos, es decir, un concurso donde todas las personas podemos entrar para poder en algún momento postularnos a un cargo del Estado. También encontramos la ANTV, ¿cierto? La Autoridad Nacional de Televisión, que es la encargada pues de regular todo eso, lo concerniente a lo que se emite y lo que no se emite. Todos esos muchachos son entidades estatales. Si en algún momento ustedes tienen algún problema con una entidad de estas que les acabo de mencionar, por algunas circunstancias ustedes no pueden ir a la vía ordinaria, ¿cierto? Ahora, si hay una vinculación laboral o un contrato laboral es totalmente diferente. Pero si es alguna situación en donde haya una de estas entidades públicas, ¿cierto? Hospitales, alcaldía, gobernación, ¿cierto? Usted tiene que dirigirse ante lo contencioso administrativo, porque siempre que hay una persona de derecho público, usted tiene que dirigirse, y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos todo lo que es la jurisdicción, tiene que dirigirse a lo que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por eso es importante conocer de fondo lo que es la estructura del Estado. Muchachos, hasta ahora Disculpe, vamos, profe. claro que sí, cuéntame. Mencionó la organización electoral. Bueno, también encontramos las organizaciones electorales, que está conformado por la El Registraduría Consejo Nacional Nacional, Electoral y la la Registraduría General Registraduría Nacional, la Nacional. Registraduría Nacional. Nacional, perdón. Muy bien, estamos El atentos, Consejo ¿cierto? Nacional es de electoral, es el que se encarga de vigilar y controlar lo que son las elecciones. Eso yo, ¿no? El Consejo Nacional Electoral es como por decirlo, el que crea las reglas de juego en cuanto a materia electoral, el que se encarga de la logística, ¿cierto? Del conteo de votos, en cuanto a conteo de votos, tabulación y eso es la registraduría. Recordemos que el que emite de pronto los boletines es la registraduría, ¿cierto? En cuanto a eso, ¿cierto? Todos son entidades que son de derecho público. Entonces ya conociendo pues de primera mano esa parte, vamos para aprovechar que hablamos de la Comisión Nacional del Servicio Civil, vamos a hablar cómo podemos nosotros vincularnos con el Estado. En algún momento nosotros, y se los doy como consejo, la mejor labor que puede uno desempeñar, bueno, en este caso de Colombia, o el mejor trabajo que uno puede buscar es tratar de trabajar con el Estado. Por diferentes circunstancias, estabilidad, seguridad, ¿cierto? Seguridad, estabilidad, salarios, ¿cierto? Entonces es importante también conocer qué o cómo, ¿cierto? Podemos clasificar lo que conocemos como los trabajadores del Estado. De todas maneras, yo el día sábado les voy a explicar esto en el tablero, ¿cierto? Para que sea un poco más didáctico, un poco sobre esto, para que me entiendan un poquito más, de una manera más eh, explicativa, ¿cierto? Entonces, encontramos que los servidores públicos es el término general, ¿cierto? Y esos servidores públicos pueden ligarse a la administración pública, ¿cierto? O ligarse al trabajo con el Estado de diferentes formas. La primera que encontramos es a través de elección popular, es decir, a través del voto popular, ¿cierto? ¿Quién me da un ejemplo de un funcionario público que sea elegido a través
del voto, del sufragio universal. A ver, ¿quién me dice? Es una pregunta totalmente fácil, ¿cierto? A ver, vamos a darle la palabra a Senia. Dame un ejemplo, por favor, de un funcionario que tú sepas que sea elegido por elección o por voto popular? Buenas noches, profesor. Bueno, yo pienso que sería el alcalde, los diputados también, ya que estos son elegidos a través de la elección directa por un periodo de tiempo, ¿no? Muy bien. Encontramos que el alcalde, los diputados, es decir, las personas que pertenecen, Ediles, los ediles también, ¿cierto? El los congresistas, presidente de la República, ¿cierto? Eh, los congresistas, senadores, representantes a la Cámara, ellos diputados, los diputados, ellos se vinculan a la administración pública o al Estado a través de elección popular, es decir, a través del voto. Al momento de que ellos ganan las elecciones, se posesionan y quedan siendo funcionarios públicos con unas responsabilidades y obligaciones ante la ciudadanía. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, muchachos. El servidor público está para servir a la sociedad, a los ciudadanos, no los ciudadanos servirles a los servidores públicos. Ellos tienen unas responsabilidades y como personas que hacen parte del Estado, pues tienen que cumplir con esas responsabilidades. Creo que los roles, ¿cierto? En Colombia creo que se han invertido y terminan los ciudadanos sirviéndole a los servidores públicos, sino como debe ser, de que los servidores públicos tienen que servir a la sociedad, tienen que dar un servicio loable a la comunidad. Entonces, ustedes tienen la facultad, la competencia, muchachos, para poder exigirle a esos funcionarios que hagan su trabajo, porque para eso los elegimos. Eso es lo primero, muchachos. Segundo, encontramos a los empleados públicos, que son también servidores públicos. A partir de allí, hay una clasificación de lo que son los empleados públicos, es decir, los empleados del Estado. La primera y la más conocida es los empleados públicos que están en carrera administrativa, ¿cierto? Los que ganan el concurso de méritos, los que ganan el concurso de méritos de la Comisión Nacional del Servicio Civil, ¿cierto? O el concurso de méritos de alguna entidad estatal, como por ejemplo puede ser la rama judicial, ¿cierto? O lo de docentes. Ese es un ejemplo. Esa es la carrera administrativa que llamamos. También empleados públicos son los funcionarios que son contratados o que son vinculados a partir de el libre nombramiento y remoción, ¿cierto? Esa es una forma de vinculación también. ¿Qué es eso de libre nombramiento y remoción? Que a partir de la competencia y las facultades y obviamente la capacidad que tiene ese funcionario, es vinculado para trabajar en un puesto que en cualquier momento también podría ser removido. Ejemplo, el presidente escoge libremente a sus ministros. Ese es un ejemplo. Los magistrados tienen un auxiliar judicial. Ese cargo es de libre nombramiento y remoción. Así como llegan, pueden salir en cualquier momento. Obviamente, la salida o la declaración de insubsistencia de estos funcionarios tiene que ser motivada. Y por último, muchachos, encontramos a los trabajadores oficiales. Esos trabajadores oficiales son personas que están contratadas a partir de un contrato laboral
para trabajar con el Estado. Son los trabajadores oficiales que prestan un servicio de sostenimiento y alguna labor extraordinaria al Estado, ¿cierto? Esas son las formas de vincularse al Estado. Entonces, ¿cuáles son? La elección popular, ¿cierto? Nos postulamos a un cargo de elección popular. También podría ser por medio de concurso de méritos, ¿cierto? O también porque le caímos bien a alguien o porque somos muy competentes y decidieron escogernos para un puesto de libre nombramiento y remoción. O tener un contrato, ¿cierto? Ser contratista del Estado. Eso no tiene ningún inconveniente. Si usted es alguno de estos servidores o personas que trabajan con el Estado, usted no puede entrar en un momento a demandar en lo ordinario o en la jurisdicción ordinaria. Usted tiene que demandar si tiene algún inconveniente con una de estas instituciones o si usted tiene la calidad de servidor público, demandar ante lo contencioso administrativo, ¿sí? Ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Claro eso, muchachos. ¿Tienen alguna duda? Muchachos, el día que tuvimos sesión sincrónica el día lunes, ¿cierto? ¿Lunes o martes? Yo solicité una investigación, ¿cierto? Para poder participar en la sesión sincrónica en cuanto a las formas de organización de la administración pública, ¿cierto? Es decir, las formas en cómo se despliega la actividad de la administración. ¿Cuáles son esas formas? Podemos encontrar, ¿cierto? ¿Y quién va a hablar? Inicialmente encontramos que en la Constitución política describen a Colombia como un país descentralizado. Eso es muy importante, porque la descentralización es un fenómeno de organización administrativa que nace o que se establece en nuestro ordenamiento, ¿cierto? Estatal o en nuestro estado a partir de la expedición de la Constitución del 91. Y ese fenómeno administrativo de organización le da la posibilidad, y eso quiero que lo tengan muy en cuenta, le da la posibilidad a los departamentos, a las entidades territoriales, como son los departamentos y los municipios en cabeza del gobernador y el alcalde, de manejar sus propios recursos, de manejar y de tener autoridad propia para decidir cómo se invierten los recursos de esas regiones, ¿cierto? Y además de saber o conocer de en primera medida las necesidades de su propio pueblo, ¿cierto? De su propia localidad. Entonces podemos entonces decir que como primer fenómeno administrativo de organización encontramos la descentralización, ¿cierto? Es decir, la posibilidad de que en algún momento se le otorgue o se le transfiera la responsabilidad, autoridad, autonomía a entidades regionales o locales. Eso sucede, muchachos, con los departamentos y los municipios. Y se le da la posibilidad de que estos manejen su propio presupuesto y que lo inviertan en debida forma, obviamente, en pues su localidad. ¿Qué beneficios o qué problemáticas trajo podemos decir, para Colombia ese fenómeno? ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿qué investigaron? Corrupción, profe. Una problemática muy importante que podemos encontrar en cuanto a la descentralización administrativa es la corrupción,
Muy bien, los gobernantes locales al manejar tantos recursos, pues tienen o se ha eh, conocido y las reglas de la experiencia nos dicen que por lo menos aquí en el departamento de Córdoba, pues ha ocurrido mucho desfalco al erario público, ¿cierto? El cartel del SIDA, el cartel del bastón, el cartel de la hemofilia, ¿cierto? El manejar tantos recursos le genera, eh, vamos a decirlo, la tentación a esos funcionarios de elección popular, vamos a decirlo así, de empezar a cometer delitos, ¿cierto? Manejar tanto dinero llega o puede llegar en algún momento a la corrupción, pero también tiene unos beneficios, también tiene unos beneficios. ¿Qué clase de beneficios? A ver, ¿quién me dice? La descentralización, es decir, transferir u otorgar autonomía y autoridad a algunas partes del Estado. Entonces yo hago una pregunta para ver si logramos enfocarnos. ¿Será que una persona del poder central, una persona de Bogotá, por ejemplo, conocerá de primera mano las necesidades que necesitamos acá los cordobeses? Yo le pregunto eso, por ejemplo, por aquí está, a ver quién está por acá. Le pregunto a Álvaro. Cuéntame, Álvaro. La profe, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien, profe. Bueno, profe, la cuestión de eso es muy difícil que una persona, por ejemplo, en la cuestión del interior del país, Bogotá, que es la sede principal donde se encuentra el gobierno o la presidencia, que es la cabeza visible del Estado, conozca las necesidades que se están manejando acá en Córdoba. Un ejemplo de eso es lo que sucedió con el Código de Policía, que tuvieron en cuenta de pronto los acontecimientos del interior del país y no se preocuparon de pronto acá la cuestión de la costa, cómo se maneja uno acá en la costa. Y entonces que se ha visto perjudicado como tal la gente en su actuar, en su vida cotidiana, por un código de pronto que está más que todo establecido para un interior del país o para una capital como es Bogotá, que es la capital del país. Muy Entonces nos bien. hemos visto afectados eso. Por eso al estar centralizado sería una desventaja a nivel departamental y regional para el país como tal. Muy bien, Álvaro. Tú tienes toda la razón. Cierto, las necesidades que existen en, por ejemplo, Bogotá, Antioquia, incluso las mismas ciudades de la costa, por ejemplo, Sincelejo y Montería, no son las mismas. Las costumbres son diferentes, las culturas son diferentes. Es decir, eh, fue una buena decisión por parte del constituyente enmarcar o darle la posibilidad para que las regiones manejaran y tomaran sus propias decisiones. Sí existe la corrupción, eso es cierto, pero se da la posibilidad de que, por ejemplo, una persona que sea de acá, que conozca realmente cuál es la problemática, conozca cuáles son las necesidades verdaderas, de verdad Álvaro colocó un ejemplo extraordinario, ¿cierto? De un ejemplo de cómo el centralismo puede afectar culturalmente o a partir de esa cultura o de esa costumbre a una sociedad como por ejemplo puede ser la costeña, ¿cierto? Entonces, en ese caso, vemos que esa descentralización que es el otorgamiento, la transferencia o el traspaso de responsabilidades y autoridad a las regiones se torna en algunos beneficios, pero también en algunas problemáticas. Pero hay que saber sobrellevarlas y pues para eso tenemos la elección popular, ¿cierto? Eso por un lado. También en algunas partes
de la administración pública todavía se usa lo que es la centralización, ¿cierto? En donde una única persona jurídica de derecho público controla todo lo relacionado con ese cargo público, ¿cierto? Poder central, el presidente de la República, el Congreso que crea las leyes, ¿cierto? Ahí encontramos ejemplos de centralización, ¿cierto? De algo unitario. Colpensiones, por ejemplo. Colpensiones es una entidad, la administradora colombiana de pensiones, que es centralizada, ¿cierto? En las regiones se maneja toda esa cuestión de la seguridad social en cuanto a pensiones, las mismas reglas, ¿cierto? Que se manejan en Bogotá son las mismas reglas que se manejan acá, y esa entidad simplemente lo que hace es delegar algunas funciones, pero el poder se mantiene en cabeza y las decisiones se toman a partir del poder central en cuanto a eso. Esas son las formas de organización. Encontramos, por ejemplo, la descentralización, ¿cierto? La centralización, es decir, donde hay una única persona jurídica que tiene el poder, que controla todo, pero también hay otras, como por ejemplo la desconcentración, que son simplemente mutaciones de lo que es el centralismo, como también, por ejemplo, la delegación. Simplemente es no otorgarle autoridad, sino transferir una función, pero sin autoridad. En el caso de la descentralización, esa autoridad adquiere una autoridad, ¿cierto? Esa entidad, perdón, adquiere una autoridad y una autonomía. En la desconcentración y en la delegación solamente cumplen esas entidades órdenes del poder central, ¿cierto? Del centralismo. Eso en cuanto a la organización administrativa. Cuando nos referimos a la descentralización, también tenemos que clasificarla en algunas, clasificarla, ¿cierto? Como por ejemplo la descentralización por servicios. ¿Qué es la descentralización por servicios? A ver, ¿quién investigó? Creo que solicité que me investigaran un poco sobre eso. ¿Qué es eso, muchachos? Descentralización por servicio. Cuéntame, Lina. La descentralización por servicio consiste en la asignación de competencias o funciones del Estado a ciertas entidades que se crean para ejercer una actividad especializada, tales como los establecimientos públicos, las corporaciones autónomas regionales, las empresas industriales, comerciales del Estado y a las sociedades de economía. Muy bien. La descentralización por servicios es simplemente la participación que tiene el Estado en la economía del país. Tratar de apoyar la economía del país. Por eso está muy bien que me digas o me hables de las sociedades de economía mixta, en donde el Estado tiene una participación importante. Esa es la descentralización por servicios. Simplemente una colaboración, ¿cierto? Una participación en cuanto a esas circunstancias, ¿cierto? Entonces, como por ejemplo, ¿cuál? Ecopetrol es una entidad que el Estado tiene algunas, podríamos decirlo, algunas acciones en ella, ¿cierto? Una participación económica. Es simplemente la participación del Estado en la economía. Otra forma, y obviamente ya hablamos de una, que es la descentralización territorial, que es en donde se le otorga las facultades a las entidades territoriales. ¿De qué? De que tengan autonomía. Eso se llama descentralización territorial. Esta es por servicio. ¿Quién me puede hablar? Y ya para ya ir finiquitando nuestra clase, porque la idea es tocar un poquito eso de los servidores públicos en presencialidad, un poquito sobre eso, porque ya la próxima clase en presencial vamos a hablar de la actuación administrativa. Entonces los invito a que leamos un poco sobre, o a partir del artículo 4 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. Y también le echen una ojeada a lo que es la Ley 1755 del 2015, que regula todo lo concerniente al derecho de petición, ¿cierto? Y a partir de allí también empezaremos a hablar sobre los recursos administrativos, el silencio administrativo y todo sobre
la puesta en conocimiento de los actos administrativos. Entonces, la próxima clase va a ser bastante interesante y los invito a leer un poco sobre eso para que haya una buena participación. Entonces, ya para finalizar nuestra clase, vamos a hablar sobre la descentralización por colaboración. ¿Qué es eso de descentralización por colaboración? A ver, ¿quién me dice? Cuéntame, Lina. La descentralización por colaboración es cuando la administración pública no asume las prestaciones de determinados servicios. Puede ocurrir que la ley autorice a los particulares para que se tomen a su cargo la actividad respectiva, presentándose el fenómeno jurídico de la descentralización por colaboración. Muy bien. Jenny, ¿estabas hablando? Te escuché así como a lo lejos, por eso me detuve. Muy bien, Lina. Y profe, yo tengo, el Estado colabora con recursos, su participación y aporta a las empresas del país. ¿Quién más? Muy bien. ¿Qué me dice Lorena? A ver. Pues yo soy más conceptual. Vale. Un ejemplo de la centralización por colaboración es la Cámara de Comercio. Muy bien. Es la que nos presta sus servicios para la conciliación y arbitraje de los... Ay, me enredé. No, Ya va va. bien, va bien. Pues que hay una ley, que es la ley 446 de 1988 del Gobierno Nacional mediante el decreto 1818 del mismo año, donde rige las normas aplicables a la conciliación y arbitraje, a la amigable composición y a la conciliación en equidad. Pues pienso que es Sí. como un ente donde donde nos ayuda pues ¿qué? A conciliar y a regular pues esta descentralización. Es la posibilidad, ¿cierto?, de que una empresa privada, ¿cierto?, una entidad de carácter privada, preste una colaboración con el Estado para prestar un servicio público, ¿cierto? Una entidad de derecho privado, ¿cierto?, que es privada, prestar un servicio público. Por ejemplo, lo ha dicho Lorena muy bien, la Cámara de Comercio es un privado que presta un servicio público. Otro ejemplo, las notarías. Las notarías son empresas privadas. El notario, si no trabaja, no come, ¿cierto? Pero presta un servicio público. ¿Qué servicio público? Dar fe pública, ¿cierto? Garantizar o darle la posibilidad también de que se hagan negocios jurídicos por mutuo acuerdo, ¿cierto? Donde no hayan conflictos. Si hay conflicto, no podemos hacerlo vía notarial, sino dirigirnos ante un juez de la República, ¿cierto? Otro ejemplo, no. Los notarios ganan, dice, pregunta Divisáis, que si los notarios no les paga el Estado, no. Los notarios cobran por el trámite que se haga en el día, ¿cierto? Eso no depende, no tienen un salario del Estado. Otro ejemplo, las empresas de servicios públicos. Ahora ya no Electricaribe, sino Afinia, si no estoy mal aquí en Montería. Veolia, ¿cierto? Son empresas que tienen un capital privado, un dueño privado, pero prestan un servicio público. Eso se llama descentralización por colaboración, ¿cierto? Eso es, creo que lo más importante que podemos hablar un poco sobre la organización de la administración pública y de cómo despliegan sus actividades, ¿cierto? Entonces, muchachos, yo los invito para que lean un poco sobre la actuación administrativa, sobre el acto administrativo, sobre el derecho de petición, artículo 4 del CEPACA,
¿cierto? Ustedes tienen el CEPACA. La ley 1755 en su totalidad, resumirla, ¿cierto? No aprendérsela, sino interpretarla. Siempre he dicho que uno no debe aprender la norma de memoria, sino aprender, saber, por ejemplo, a dónde dirigirse, pero no aprenderse a la memoria, sino simplemente aprender a interpretar. Y también, a partir del artículo 65 del CEPACA, todo sobre lo concerniente a la publicación, notificación y comunicación de los actos administrativos, ¿cierto? Los recursos también, el recurso de reposición, el de apelación o el de reposición en subsidio de apelación. Todo eso, muchachos, lo vamos a ver el día sábado. Entonces, muchachos, eso ha sido todo por hoy. De antemano, pues agradecerles la atención prestada y su participación. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, es el momento. Si no, pues nos vemos el día sábado a las Profesor, 7. ¿Sí? lo que acaba de decir lo puede mandar al grupo para poder consultarlo para la próxima clase. Claro que sí, claro que sí. Así Ok, será. gracias. Entonces, ya saben, 7 de la mañana en el salón, en el bloque A3, salón 201. Los invito a que no falten. Son temas muy importantes, muchachos. Estamos empezando a abordar las guías de aprendizaje que son muy interesantes. Entonces, esto de los recursos les va a servir para la próxima guía porque los recursos administrativos tienen algunas similitudes con lo que son los recursos judiciales y la próxima guía vamos a dar aplicación del Código Civil y el Código General del Proceso. Entonces, yo los invito a que no falten. Entonces, muchachos, ha sido un placer por el día de hoy. Nos vemos el día sábado.